en la gestión de Raúl Lamberto como ministro de Seguridad y de Bonfatti como gobernador, octubre del 2014. Un muchacho oriundo de Florencio Varela, Franco Casco, visitaba a algunos parientes en Rosario, fue detenido por la policía, fue alojado en la seccional séptima de Rosario, en lo que se llama La Jaulita, un calabozo, tristemente célebre este calabozo. Fue golpeado, fue mutilado y fue asesinado. Cuando los policías, según siempre el relato del fiscal, ¿no?, que elevó la causa a juicio, el fiscal federal y el juez federal Carlos Vera Barros, cuando advirtieron de su fallecimiento, lo intentaron desaparecer en las aguas del río Paraná, lo amaniataron, le colocaron una especie de pesas, en la náutica se dice un muerto, ¿no?, un bodoque pesos, de cemento o de piedra para que quede fondeado, en este caso el cuerpo de Franco Casco. Como decíamos, el río Paraná hizo gran parte, hizo la mitad, ¿no?, desde la justicia de este proceso, porque decidió, como una suerte de justicia natural, devolverlo, emerger el cuerpo de Franco, descubrirlo por parte de la prefectura, y bueno, a partir de ahí empezar a investigar qué es lo que había sucedido. Franco estuvo detenido con un nombre falso en la seccional séptima a principios de octubre del 2014. 6 de octubre lo detienen, ¿no? Un 6 de octubre, exactamente, un 6 de octubre del 2014 lo detienen y estuvo allí detenido unas horas hasta que fue asesinado. Por ese hecho están siendo juzgados 19 policías, casi todo el tercio de guardia de la seccional séptima de aquel momento, y personal de asuntos internos que contribuyeron al encubrimiento de lo que fue este homicidio y desaparición de Casco. Tal fue la burda investigación, entre comillas, que había hecho Asuntos Internos en aquel momento, que, por ejemplo, le fueron a tomar declaración, esto está en el expediente, le fueron a tomar declaración a los detenidos en la celda de la séptima en Rosario, que compartieron temporalmente la detención con Casco. De horas le fueron a tomar declaración a la comisaría y delante del comisario. Imagínense ustedes qué podía llegar a decir un muchacho, independientemente de por qué esté ahí. ¿Qué podía llegar a decir un muchacho que sintió cómo lo murieron a golpes hasta matarlo a otro joven en otra celda durante muchas horas, que la policía había sido cómplice y protagonista de ese hecho, que iba a declararle a Asuntos Internos delante del comisario de la séptima, cuando Asuntos Internos le preguntara, o le hubiese preguntado, ¿y usted qué vio, usted qué escuchó, claro, a quién vio que entraba y salía de la celda? Bueno, eso fue un verdadero blef, esa investigación. Hubo muchísimos más policías investigados, pero bueno, en total quedaron 19 que enfrentan el juicio oral y público. La investigación comenzó como un pedido de paradero, como una investigación provincial, y luego se transformó, a partir del hallazgo del cuerpo de Franco, en una investigación federal por desaparición forzada de personas, que fue efectivamente lo que intentaron hacer estos policías, o al menos algunos, digamos, materialmente hablando, y otros desde el encubrimiento. Una causa que tiene algunos pormenores que también van a ser discutidos por la defensa de los policías. Hay una situación muy desprolija que se llevó adelante en el Instituto Médico Legal de Rosario, porque había una discusión respecto a si en la paliza le rompieron piezas dentarias a Franco Casco, dado que tenía ausencia de ciertas piezas. La defensa de algunos policías pidió que se allane el Instituto Médico Legal de Rosario, que es una institución con mucho prestigio, y que se allane concretamente el área de odontología, de pericias odontológicas de ese instituto. Se allanó, se descubrieron los informes originales sobre la autopsia a Franco Casco, y se descubrió que esas piezas dentarias no habían sido destruidas durante los golpes que recibió Franco aquel 6 de octubre
de 2014 en la excepcional. Por lo tanto, se inició un sumario a los odontólogos que habían ocultado esa información, incluso se los imputó, después se le dictó un sobreseimiento, pero la Cámara Federal decidió en aquel momento que debían seguir siendo investigados por encubrimiento. Es decir, hay también ahí, lamentablemente, por el prestigio que tiene el Instituto Médico Legal, una mancha que, bueno, que seguramente se debatirá durante el transcurso de estos días como una medida de, tal vez, de defensa, de protección, de contragolpe de esta defensa. Como decíamos, este es el hecho puntual, un hecho horrible, bien característico de la violencia institucional, de la violencia policial en Argentina, pero también tenés un lado B, que es el que charlábamos el año pasado, cuando arribó Marcelo Saíno en el Ministerio de Seguridad, ordenó una auditoría en asuntos internos y detectaron que durante un periodo de tiempo, durante el periodo de octubre de 2014 a octubre del 2015, había habido un aumento en los gastos reservados dentro del Ministerio de Seguridad y que esos gastos reservados habían sido utilizados para pagar la defensa de los abogados de los imputados, justamente los policías imputados por el crimen, la desaparición de Franco Casco, entre ellos Lucas Peirone, que además encima era asesor técnico nivel 1 de la Secretaría de Control Policial en Santa Fe, y el otro era Juan Alcázar, el socio de José Alcázar, el socio de Peirone, que también era un abogado, asesor técnico de la Secretaría de Control en la gestión de Maximiliano Puyaro, y que a la postre terminaron siendo relevados de esa función porque tomaron en un momento, allá por diciembre del 2018, tomaron la defensa técnica del narcotraficante Luis Paz, siendo abogados de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad. En ese momento un escándalo. Era imposible de sostener y terminaron afuera del ministerio. Bueno, eso se pudo corroborar a partir incluso, esto que digo, ¿no?, de la utilización de gastos reservados para financiar los honorarios de los abogados de los policías, a partir de algo clave, algo muy clave, que es que la propia habilitada que pagó con eso, que utilizó los gastos reservados para pagar los honorarios, declaró: yo lo hice. Yo lo hice por mandato de la dirección política del Ministerio de Seguridad en ese momento. Así que, o sea, estamos hablando del ministro. Esa la dirección política del ministerio es el ministro. Sí, pero esa referencia, yo no tengo dudas que esto fue así, pero esa referencia al secretario de Control, que era en ese momento David Reinero. Habrá que ver hasta dónde avanza. Se avanzó bastante bien en esa investigación. Está imputado a Reinero, están imputados algunos abogados que recibieron ese dinero. Y es además la provincia querellante en esa causa del pago con gastos reservados a los honorarios de los abogados de los policías implicados en la causa Casco. Es querellante a través, son dos causas diferentes, ¿no?, a través de la Fiscalía de Estado. Son dos causas diferentes: la muerte, el crimen de Casco, que se está juzgando hoy, y por otro lado la denuncia de Saíno el año pasado sobre la utilización de gastos reservados, es decir, del dinero del contribuyente santafesino, en pagar la defensa de policías implicados en un crimen. Exacto. Que es, por donde vos lo mirás, una cosa increíblemente insostenible. Así que, bueno, nada, esto es... Hay que esperar, porque va a haber mucha fricción técnica entre algunos puntos claves, sobre todo algunos policías que están ahí prendidos de un hilo con la acusación. Hay que ser... En este sentido, por lo menos quiero ser en este sentido objetivo. Hay otros que están hasta las manos de comprometidos y hay otros que vamos a ver cómo avanza. De estos 19, me imagino que algunos puede llegar a zafar de una condena a partir del beneficio de la duda respecto a qué pasó ese 6 de octubre del 2014 en Rosario. Me parece, ahora no quiero adelantar ningún pronóstico, está bastante redonda la investigación, está colgado, si quieren verlo, la acusación completa del juez Vera Barro en internet, ponen causa Franco Casco, acusación de Vera Barros, lo pueden leer enteramente en la investigación, está bastante redonda, pero insisto, hay algunos puntos que van a ser discutidos, como que hablábamos recién de los odontólogos del Instituto Médico Legal, que ahí hay una mancha que me parece que va a ser rebatida en el juicio. Bueno, veremos qué pasa. ¿Cuándo arranca fecha exacta? Hoy. Hoy.
Se arrancó el día de hoy ya. Hoy. O sea, ya está en marcha y se Ya espera está. se extienda hasta... Mirá, son un montón de testigos, imagino que esto se va a extender hasta febrero, se va a cortar en enero por la feria y se retomará en febrero. Puede ser largo, digamos, el asunto. Puede ser largo el asunto a partir de la... no tengo presente la cantidad de testigos. Muchas veces cuando hay muchos testigos y algunos van a decir lo mismo, sobre todo los testigos de concepto, lo que suele hacerse es un acuerdo entre la fiscalía, entre todos los protagonistas de un juicio, decir, bueno, ¿están de acuerdo en reducir en 5, que estos 5 testigos que van a venir a decir más o menos lo mismo no vengan? Y si se ponen de acuerdo, los plazos se Que achican. venga uno, claro. Pero bueno, esto todavía no está resuelto. Bueno, veremos cómo avanza entonces este juicio, una causa emblemática en la provincia de Santa Fe, porque no sé si hay, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, una causa como esta, ¿no? No recuerdo. Y el caso Duarte, podríamos decir, en el año 98, en la dirección Robos y Hurto, de aquí en la ciudad de Santa Fe, donde mataron a un muchacho en Duarte. Otro caso de brutalidad policial. Otro caso de brutalidad policial. Tras ese caso, Jorge Obey, que era gobernador, y Rosúa era su ministro de gobierno, resolvieron cerrar la división Robos y Hurto. Exacto. La consecuencia que tuvo institucional eso fue el cierre definitivo de la sección Robos y Hurto, que era un espacio de compra-venta prácticamente sin control, ¿no? Con mucha impunidad y que bueno, que por suerte se cerró. Los vicios de robos, se cerró Robos y Hurto, pero se fue a otro lado, digamos. Claro.